estado de ciclo de vida y evidencia de reproducción sexual en dinoflagelado marino Prorocentrum minimum. Las posibles rutas del ciclo de vida de los dinoflagelados parecen ser más diversas de lo que se creía anteriormente, debido a que los dinoflagelados tienen un ciclo de vida aplóntico con la única excepción de Noctiluca, donde básicamente los gametos se van a dividir por mitosis y estas se fusionan dando lugar a un cigoto diploide. Entonces, estos pasan por la primera y segunda división meiótica, dando lugar a células haploides. Y son estas células haploides lo que caracterizan el estado adulto del individuo. Por lo tanto, en un ciclo de vida aplóntico, el individuo adulto está formado por células haploides. Por tanto, los dinoflagelados se reproducen asexualmente bajo un entorno favorable. Bajo un entorno desfavorable se da el proceso sexual, ya que este se consideraba tradicionalmente como un fenómeno facultativo y se produce en respuesta a factores estresantes, así como la falta de nitrógeno y o fósforo, cambio de temperatura, con luz azul y bicarbonato de sodio y envejecimiento del cultivo, donde aquí tenemos una célula diploide que se divide por meiosis y, bueno, obviamente da células haploides, estas luego se dividen por mitosis. Esto sería una fase asexual, básicamente. Pero cuando las condiciones son desfavorables, estas células empiezan a fusionarse, dando lugar a un proceso sexual. Y cuando estas se fusionan, dan lugar a los planos cigotos. Esto sería una fase móvil, donde estos planos cigotos empiezan a enquistarse, ¿ya? Y pasan a un estado de hipnocigoto. Y este hipnocigoto es bajo esta forma que se almacenaría en los sedimentos marinos. Y cuando las condiciones son favorables, nuevamente estas empiezan a desenquistarse, o un proceso denominado esquistamiento, para nuevamente tener un individuo diploide, para que estas se vayan dividiendo por meiosis, y dando lugar a células haploides, y estas células se van dividiendo por mitosis, que sería la fase asexual, y bueno, y así sucesivamente va siguiendo este ciclo de vida. Sin embargo, recientemente se ha discutido una hipótesis de que el ciclo sexual es más frecuente e incluso regular en el ciclo de vida de los dinoflagelados. Por tanto, aquí se ha revisado principalmente diferentes aspectos de la historia de vida de los dinoflagelados, así como la reproducción sexual, asexual, enquistamiento, excisión, alternancia de formas planctónicas y bentónicas. Básicamente se estudia la plasticidad de los ciclos de vida de los dinoflagelados, donde parece ser una adaptación potente a condiciones cambiantes del medio ambiente. Entonces aquí se está haciendo un estudio más profundo de los ciclos de vida de diferentes o es necesario hacer un estudio más profundo de los ciclos de vida de los diferentes dinoflagelados, tratando de descubrir la plasticidad de la ruta. El Prorocentrum minimum, sinónimo de Prorocentrum cordatum, es un dinoflagelado nerítico común que forma floraciones y que habita en zonas climáticas subtropicales y templadas de los hemisferios norte y sur. Aquí básicamente se observa la distribución global del Prorocentrum minimum en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y además este organismo es un importante productor primario, además de ser un componente esencial de las redes alimentarias marinas. Y además este organismo es un mixótrofo constitutivo de bacterias, microalgas, por ejemplo las criptofitas, o nutrientes orgánicos disueltos. Por tanto, estas floraciones del Prorocentrum minimum se forman en zonas costeras, o se han ubicado en zonas costeras eutróficas que han sido expuestas a cargas antropogénicas y afectadas por afluencia de agua dulce, así como estuarios. Ahora, precisamente la amplia tolerancia fisiológica de este organismo se da debido a cambios de salinidad, temperatura, intensidad de la luz, capacidad para utilizar diferentes fuentes de nutrientes. Y estas son probablemente las características que hacen que la especie de Prorocentrum minimum sea capaz de ampliar su distribución geográfica y ocupar nuevos nichos ecológicos. Por tanto, viendo aquí un ejemplo del mar Báltico, desde 1981 ha colonizado gradualmente el mar Báltico y en 10 años de esta exitosa invasión, Prorocentrum minimum sustituye a su congénere local, que es el Prorocentrum balticum, siendo la antigua especie dominante entre los dinoflagelados. Aquí se observa la morfología del Prorocentrum minimum. Aquí tenemos la valva izquierda, el cual tiene una forma triangular, y la valva derecha que tiene forma ovoide. Esta es la vista del poro apical con una depresión en forma de V, donde tenemos las estructuras así como el collar, diente bifurcado, diente individual y la banda marginal que está marcada con punta de flechas. Esta es la valva derecha con una depresión profunda en forma de V y los poros tecales marcados con puntas de flechas. Esta
Entonces este es el poro apical con sus distintas estructuras, diente bifurcado, diente individual y collar. Esta es la teca vacía, donde se encuentra básicamente los poros tecales que se encuentran en zonas marginales. Entonces aquí tenemos poros con tricocistos y espinas, el cual se unen a través de crestas a nivel de la base. La reproducción asexual en pleurocentrales se da por desmosquisis. El proceso de desmosquisis consiste en una mitosis, o sea, división del núcleo. Ya dentro de la célula tenemos dos núcleos y se forma un tabique entre los dos núcleos dando lugar a dos individuos o dos células hijas. Este tipo de división celular de dinoflagelados también es común en el Gonjaucales y Heterocapsaceae. Cada célula hija hereda la mitad de las placas tecales celulógicas parentales o en el caso de pleurocentrales una de las dos valvas. Por tanto, en pleurocentrales el proceso sexual es facultativo y esto se da en respuesta al agotamiento de nutrientes o la baja de temperatura, y esto se ha descrito hasta ahora en detalle solo para Pleurocentrus micans. También se ha documentado la reproducción sexual en Pleurocentrus lima y Pleurocentrus foraminosum. Y a pesar de su distribución mundial y sus importantes funciones ecológicas, aún no se ha descrito la vida completa de Pleurocentrus minimum. Por tanto, para dilucidar este tema, en este trabajo se analizó el cultivo clonal de Pleurocentrus minimum en la fase de crecimiento exponencial y estacionario, así como el estudio de la morfología celular, ultraestructura y contenido relativo del ADN nuclear, revelando la ocurrencia del proceso sexual, y con base al resultado de estas observaciones se sugiere un modelo conceptual del ciclo de vida del Pleurocentrus minimum. Aquí básicamente se estudia, en este registro se estudia el crecimiento de las células, donde este crecimiento fue aumentando hasta los 15 días, y a partir de los 15 días ese aumento fue constante, y luego se analizó también el porcentaje de células en distintas fases del ciclo celular, tanto en fases de luz y oscuridad, donde aquí tenemos las células en fase G0, G1, donde alcanzó el máximo porcentaje en fase de luz, y en fase de oscuridad, precisamente en células, o mejor dicho, células en la fase de ciclo celular S, alcanza en el periodo de oscuridad a las 5 am, mientras que las células que se encuentran en fase G2M, tanto en fase de en periodo de luz y oscuridad, fue constante, manteniendo un 5 o 7% de células aproximadamente, y las células que alcanzan el mayor valor a las 5 am, células en fase S, estas no sobrepasan el 16%. Entonces aquí tenemos el estado asexual de Pleurocentrus minimum, que han sido marcados básicamente con DAPI, ¿sí? Marcación de núcleos haploides, y para marcar las tecas o las placas tecales se utilizó el Calcofluor White Stains. Y básicamente se observa aquí a nivel del núcleo, bueno, tenemos el núcleo haploide, y a nivel de citoplasma se observa principalmente los cloroplastos, que presentan autofluorescencia con un color rojo. Entonces, a nivel del núcleo aquí lo que se observa es una región que no ha sido teñida, y ese sería el nucleolo. Y a nivel del citoplasma, donde se encuentra la autofluorescencia de los cloroplastos, encontramos unos ovillos de ADN marcado con flecha. Y principalmente estas son células que se encuentran en la fase tardía, ¿sí? En S o G2. Y durante la profase se forman unas perforaciones citoplasmáticas. Y aquí tenemos la marcación de la teca con calcofluor white. Y luego tenemos el surco de escisión en la parte posterior, ¿sí? Y ahí tenemos las placas tecales, ¿sí? Tenemos el surco de escisión, ¿sí? Este surco de escisión, y principalmente estos núcleos se van dirigiéndose a cada polo, y justo debajo de la placa tecal tenemos a los cloroplastos con su autofluorescencia, y principalmente se va formando un tabique entre ambas células por desmosquisis para posteriormente dar lugar a estas dos células hijas. Este sería un estado asexual. Se hace un estudio por micrografía electrónica, ¿sí? De transmisión electrónica de células vegetativas de Pleurocentrus minimum que se dividen asexualmente. Este es el surco de incisión, ¿sí? Donde aquí se observa la ausencia de las placas tecales, y en la parte lateral y anterior tenemos las placas tecales, el núcleo en forma de arco. Aquí tenemos el cloroplasto justo debajo de las placas tecales en ambos lados, y aquí tenemos la glándula de Púsula y los canales flagelares.
Y cuando en un estado asexual, básicamente tenemos las dos células de Prolocentrum minimum, el cual estas se fusionan cuando estuvieron, son cultivos que estuvieron expuestos a factores estresantes con ausencia de nutrientes, y entonces estas empiezan a fusionarse desde la parte apical, ¿sí? Para mezclar esos contenidos citoplasmáticos y también contenidos del núcleo, ¿sí? Formando un solo núcleo y formar básicamente un plano cigoto. Entonces aquí ambas células, las células vegetativas que pasan a convertirse en isogametos, el cual no se puede distinguir morfológicamente, pero también existe casos excepcionales donde también esa fusión se da a nivel de la banda intercalar, donde aquí existe una mezcla tanto del contenido citoplasmático como del núcleo, dando lugar a estos planocigotos, ¿sí? Estos planocigotos que tienen forma de albaricoque. Y aquí tenemos restos de las suturas de las placas tecales, ¿sí? Marcados con puntas de flechas, y luego se observa el desprendimiento de la placa tecal luego de esta fusión para obtener ese núcleo solitario. Ahora, precisamente cuando existe esa fusión de las dos células o isogametos, precisamente a nivel de esta zona de fusión existen estas interdigitaciones con ausencia de placas tecales, ¿sí? Y bueno, tenemos las placas tecales en los contornos, ¿sí? Y básicamente aquí tenemos los núcleos que están por unirse y precisamente haciendo un análisis detallado a nivel de esta zona, tenemos una membrana nuclear interna y membrana nuclear externa, donde esta membrana nuclear interna está siendo desmontada por el proceso de cariogamía, o sea, la fusión de los dos núcleos de células haploides. Entonces, después de la cariogamía tenemos estas células que aún no están empaquetadas perfectamente, por lo tanto, aquí no se observa un límite exacto de este núcleo, ¿sí? Entonces, y luego tenemos también estas vesículas anfismales jóvenes que se encuentran debajo de la membrana, el cual pasan a formar la nueva membrana plasmática. Luego, cuando se habla de planocigotos tardíos, bueno, aquí tenemos los núcleos teñidos con DAPI y las placas tecales con calcofluor whites, MR2 principalmente. Entonces aquí tenemos la célula que tiene su núcleo alargado. Tenemos, básicamente puede haber división meiótica asincrónica o sincrónica, ¿sí? En estados sexuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una división meiótica sincrónica es propio de las células trilobuladas. Para las bilobuladas sería una división meiótica sincrónica, ¿sí? Entonces, para trilobuladas asincrónicas, pero sea cual fuese las distintas rutas para la división, ya sea sincrónica o asincrónica, al final tenemos las cuatro células haploides, ¿sí? Con con sus juegos de cromosomas, el cual pueden nadar juntos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un planocigoto tardío con trilóbula, o sea, con tres lóbulos, ¿sí? Con sus poros flagelares y sus pares de flagelos. Por lo tanto, aquí tenemos los canales flagelares y esta es la sutura de escisión, ¿sí? Están las placas tecales y ahí tenemos el núcleo, ¿sí? Los cloroplastos que se encuentran justo debajo de la placa tecal, así como la observación del núcleo y nucleolo. Por tanto, se hace un estudio del contenido nuclear, del contenido del material genético, el ADN, por citometría de flujo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la fase, aquí tenemos la fase de crecimiento exponencial, donde aquí tenemos una cantidad de células en división que se encuentran con con esta cantidad de material genético, cantidad de ADN 1C, el cual se duplica ese material genético pasando a 2C, ¿sí? Y estos pasan de una fase G0G1 a una fase SG2M. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta fase, esto es donde replica su material genético de 1C a 2C, para que posteriormente estas células pasen a un proceso de mitosis por desmosquisis principalmente, dando lugar a dos células. Por lo tanto, esto sería una fase estado vegetativo. Principalmente luego tenemos una fase estacionaria. Esto sería un estado sexual, donde ocurre principalmente la fusión de los isogametos. Al principio estas son células que van a posteriormente fusionarse para formar un núcleo grande y oblongo. Entonces aquí tenemos la cantidad de células que tenemos al final, luego de esa fusión, con el aumento del tamaño del núcleo,
¿sí? Y tenemos estos cigotos con 2C. Y luego estos pasan a replicar su material genético a 4C, donde se hace casi indistinguible ese pico, a diferencia del 1C y 2C, ¿sí? Para posteriormente pasar a la división meiótica. Por tanto, aquí tenemos la fase asexual, que se da por mitosis en un proceso denominado desmósquisis, dando lugar a células haploides. Y aquí tenemos la transición de la fase asexual a la fase sexual, donde esas células vegetativas se convierten en isogametos y esos isogametos se fusionan, ¿sí? Se van a fusionar dando lugar a los planocigotos, ¿sí? Y luego estos planocigotos empiezan a desprender las placas tecales por un proceso de écdisis y pasan principalmente por dos rutas. Uno debe ser división meiótica asincrónica o división meiótica o primera división meiótica de los dos núcleos principalmente, o que es asincrónica cuando hay una división desigual de los núcleos. ¿Sí? Una división desigual de los núcleos, pero sea cual fuese la ruta, al final tenemos cuatro células haploides. Y esas cuatro células haploides, o sea, después de una fase sexual tenemos cuatro células haploides que pasan a una fase asexual para posteriormente entrar a un proceso de mitosis por desmósquisis, dando lugar a células haploides, y nuevamente eh, hay una transición de una pasan principalmente de una fase asexual a una fase sexual, dándose esos procesos principalmente. Por tanto, investigaciones posteriores especificarán básicamente las condiciones específicas para esa reproducción asexual, donde el estudio de factores que regulan básicamente los ciclos de vida promueven una mejor comprensión de las floraciones algales nocivas y a la vez estos pueden facilitar su pronóstico. Muchas gracias.